Bueno, muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor, a la Alianza Cristiana y Misionera de Fondo del Carmen, Labranza, a la primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco y a todos los locales del campo, ¿ya? Que el Señor les bendiga y bueno, a todos aquellos y aquellas que nos siguen por YouTube. Hay harta gente que sigue, como se dice, en asincrónico. Yo he mandado también el link por ahí a algunos amigos que no son de la novena región, tampoco son de la región de los ríos. Hay gente de Puerto Montt, de Punta Arenas por ahí que ve esto, así que saludos a todos ellos, ¿ya? Saludamos también de manera muy especial como conversábamos por ahí con algunos en el día de ayer a la primera Alianza Cristiana y Misionera, nuestra iglesia madre, ¿cierto? Los saludamos con mucho cariño porque en lo particular a nosotros ellos nos han bendecido mucho, ¿ya? Y todavía tenemos contacto con nuestros hermanos y hermanas de allá, así que les mandamos un abrazo bien grande al extremo sur de Chile, ¿ya? Donde hace mucho frío. eh, Así que eso, vamos a orar. Y hoy día vamos a estar viendo Lucas capítulo 15 versículo 1 al 7, ¿cierto? Que es la parábola de la oveja perdida, ¿ya? Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y tú no te cansas de hablarnos. Gracias, Padre, por cada una de las parábolas que hemos podido analizar. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado y nos has animado, Señor, a poder perseverar en tu palabra, a poder perseverar, ¿cierto?, en el ministerio, en la predicación. Gracias por cada una de las parábolas. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nuestra fe se afirma, Señor, y puede seguir creciendo. Y en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo guíe, Señor, todo lo que vamos a hablar, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, Señor, y que, Señor, de mi persona, Señor, todo lo que hable, Señor, sea también guiado por ti y dirigido por ti. Te damos gracias, Señor, y te alabamos porque eres inmensamente bueno y como dice tu palabra y tu misericordia es para siempre, Señor, para con los que te temen. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura. Yo le voy a dar lectura a ¿cómo se llama? A la parábola, pero que está en el libro, ¿ya? Dice así. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Amén. Ya, Lucas ubica esta parábola en el contexto de las cosas perdidas, ¿cierto? Porque esta no es la única parábola que habla de algo que se perdió y que se encuentra después, ¿ya? Eh, Esta historia o, o- o esta parábola, ¿cierto? Tanto que se encuentra en Mateo también, versículo 10 al 14, por si acaso, eh, se podría decir que circularon de manera independiente ya. Estas parábolas ya circularon de manera independiente por las iglesias antiguas antes de ser incorporadas, se podría decir, a los evangelios de Mateo y Lucas. O sea, acuérdense que cuando se fueron formando los textos, ya, los textos bíblicos, estas historias, se podría decir, o las palabras de Jesús, no estaban todas, por así decirlo, compiladas como un evangelio como tal. No sé si me voy a entender. Y algunas historias, ¿cierto? Andaban, por así decirlo, como sueltas y luego después se hizo este trabajo de recopilación eh, para poder unirlas, ¿cierto? Y tener hoy en día lo que tenemos, lo que conocemos nosotros como los evangelios, ¿ya? Entonces, en el contexto teológico de esta parábola en Mateo, ¿ya?
El tema nuevamente es del reino de los cielos, como lo hemos visto anteriormente, y en el contexto teológico, Mateo ya quiere afirmar que para Jesús las personas con mayor importancia, por así decirlo, son aquellas que se consideran pequeñas, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? A las personas pequeñas, sino que es una forma figurada de referirse a todas aquellas personas que están en necesidad, ¿cierto? Que están enfermos, los endemoniados, los oprimidos, los marginados y los rechazados por la sociedad en general, ¿ya? Y que eran también rechazados por los sectores religiosos que circulaban en el tiempo de Jesús. Bueno, para los que participaron de las clases del año pasado, ¿se acuerdan cuando vimos el milagro, los milagros de Jesús, ¿cierto? La mujer encorvada, cuando Jesús le dice, ¿cierto? En la sinagoga dice, ella es hija de Abraham, y la pregunta es por qué Jesús le dice a esta mujer encorvada hija de Abraham, era que porque probablemente esta mujer participaba, ¿ya? De la sinagoga, pero ella no había sido tomada en cuenta por los líderes religiosos, ¿ya? Y Jesús obviamente entra a la sinagoga y se fija en ella y hace este milagro, la sana, ¿ya? Y con esto quiero dar a entender, ¿cierto?, de que Jesús siempre estaba preocupado por el que estaba en necesidad, ¿ya? Entonces, entre Lucas 14:1 y el 17:10, ya en esta sección del Evangelio de Lucas, valga la redundancia, ya tenemos una serie de enseñanzas sobre las personas rechazadas, marginadas y excluidas. Eh, Desde que Jesús fue a comer un sábado a la casa de un fariseo distinguido en Lucas 14, hasta el momento en que rechaza de forma clara a quienes sean tropiezo en Lucas 17. ¿Ya? El tema central es el apoyo a la gente en necesidad, a las personas que son heridas por la sociedad, a los hombres y mujeres que viven en opresión espiritual, opresión religiosa, económica, social y política. ¿Ya? Esta sección contiene, por así decirlo, el evangelio de la gente rechazada, ¿ya? O se puede llamar también el evangelio de las personas que están cautivas, ¿ya? Importante este tema hablando en el día de hoy, ¿cierto? Ah, como de repente, esto no es política, por favor, no me enmarquen la política, ¿ya? Para que usted conozca mi opinión, ya. Me tiene que invitar a tomar once, ya. Entonces, fuera de broma, es importante ver, ¿cierto?, que hoy en día en el siglo XXI uno piensa que no hay así como, ¿cómo decirlo? Como una opresión social, política y económica. Y eso sí existe. Nosotros estamos en el siglo XXI, se podría decir, existen estructuras económicas bien rígidas, estructuras sociales también bien rígidas y estructuras políticas también bien rígidas, ¿ya? Y, y usted se preguntará, bueno, nosotros estamos en Chile y como estamos en un mundo rígido, ¿cierto? Por eso hay tanta, a ver cómo lo puedo decir, hay tanta polarización de pensamientos. O sea, hoy día estamos entre dos extremos. El centro está como medio perdido, ¿cierto? ¿Ya? Y lo mismo pasa con no podemos desligar, se podría decir, lo político de lo económico, ¿cierto? Porque la manera de abordar la economía está muy polarizada también. O es un extremo o el otro. No hay así como un, ¿cierto? Como un equilibrio fiscal, ¿ya? Así que en el capítulo 15 de Lucas, ¿ya? Eh, que posiblemente contiene el centro de las enseñanzas de Jesús, del Evangelio de Jesús, ¿cierto? Eh, no es una coincidencia, por así decirlo, que Lucas ya haya decidido reunir tres parábolas con un tema similar, ¿ya? ¿Cuáles son estas parábolas? La de la oveja perdida, la que estamos viendo ahora, la de la moneda perdida y luego viene la del hijo pródigo, ¿ya? En los tres, ¿ya? En estas tres parábolas vemos, eh, como dije al principio, alguien o algo, ¿cierto? Que se pierde y que luego es encontrado, ¿ya? En el caso, ¿cierto? De la, ¿cómo se llama? Del hijo pródigo, ¿ya? Eh,
Aquí vemos a un joven que estaba desorientado, aventurero, que se pierde en la vida, que le dice a su papá que le dé la herencia antes de tiempo, que eso era una ofensa en aquel entonces, ¿cierto? Y sale de su entorno familiar, malgasta todo lo que tenía de manera irresponsable y luego cuando él toca fondo, ¿ya? Él decide volver a la casa de su papá y recapacita y dice, bueno, yo en la casa de ¿cuántos, cuánta comida hay en la casa de mi papá y yo aquí mendigando, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo el hijo pródigo recapacita, pero aquí vemos, ¿cierto? Cuando el padre recibe al hijo, ¿cierto? Lo recibe con misericordia y dice, tu hermano, ¿cierto? Cuando habla con su otro hijo, tu hermano estaba muerto, pero ahora vive, o sea, como se reencontró, ¿cierto? Con su hermano que había, o sea, con su hijo, perdón, que había vuelto. Entonces, al estudiar estas parábolas, nosotros podemos ver que Jesús tenía una relación respetuosa con los cobradores de impuestos y escribas. Y eh, eso provocaba un rechazo público, ¿ya? De las autoridades religiosas, ¿ya? Entonces aquí uno ve que Jesús nuevamente, como ya lo hemos visto, lo vimos el año pasado y también lo hemos visto en este año, cómo Jesús rompe con esta estructura religiosa, porque Jesús se comenzó a juntar quizás con aquellos que no eran tan populares, con aquellos que tenían mala fama, ¿ya? Con aquellos rechazados, ¿cierto? Entonces, eh, aquí nosotros podemos ver también, por ejemplo, bueno, esto no está en el estudio, pero por ejemplo, cuando Jesús va caminando, ¿cierto? Y pasa por Samaria y habla con la mujer samaritana, ¿cierto? Y los samaritanos eran considerados impuros por los judíos. Y sobre todo hablar con una mujer. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Rabí hablando con una mujer, ¿cierto? O por ejemplo, cuando Jesús está con la mujer adúltera y en vez de reaccionar con juicio, reacciona con misericordia. Y eso también rompe el esquema porque Jesús les pregunta y les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No, si esa predicación es muy atingente al día de hoy, ya. Cuando nosotros vemos pecar a alguien, ya, eh, tenemos que tener, la primera reacción tiene que ser la misericordia y no el juicio, ¿ya? Entonces, Jesús, de acuerdo, ¿cierto?, con estas historias en los evangelios, entendía que su misión principal en la vida, ¿cierto?, era buscar a la gente dolida, menospreciada y rechazada de la sociedad, perdón. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces aquí nosotros vemos, ¿cierto?, Eh, lo importante, y con esto quiero enmarcar bien lo que voy a decir para que no me malinterprete, lo importante de no perder vínculo, ¿cierto?, con las personas no cristianas, porque la pregunta es, y esto usted se lo puede preguntar, ¿ya? Si yo no tengo ningún vínculo con personas no cristianas, ¿cómo el que no conoce a Cristo va a escuchar la predicación del Evangelio? ¿Ya? ¿Cómo, cierto? Si nosotros no estamos, no sé, vinculados, no quiere decir que vamos a ser a lo mejor este presidente de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Pero tener algún mínimo de participación, alguna conversación, tener una buena relación con los vecinos, cuando nos pidan ayuda, ayudar en lo que podamos ayudar, cuando nos conversen, eh, podremos, ¿cierto?, conversar y testificar de Cristo, pero lo importante es que nosotros no perdamos ya vínculo con las personas no cristianas, porque yo una de las cosas que creo también que Dios nos va a pedir cuenta es si nosotros le predicamos a aquellos que no conocen a Cristo. Y la pregunta es, ¿quiénes son nuestras personas más próximas? Pueden ser ex compañeros de curso, del liceo, de la universidad, del trabajo, vecinos, no sé, personas que uno conoce en el supermercado, en el bus, no sé, en el hospital, en cuántas partes del Señor nos lleva y, y que ellos conozcan, ya, que ellos reconozcan
en primer lugar nuestra forma de vida, porque no podemos predicar si tenemos un grado de inconsecuencia, se podría decir, notablemente manifiesto a los demás, pero sí eh, que Dios nos ayude, ¿cierto?, a poder testificar a aquellos que están a nuestro alcance, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto?, el ejemplo de Jesús. Jesús se juntaba con los que no estaban dentro de este círculo, se podría decir, religioso, pero él siempre tenía, y con esto también quiero dejar en claro esto, él siempre tenía clara su misión, ¿ya? Entonces, aquí el límite, se podría decir, el límite de santidad es que si a usted le provoca tentación juntarse con algunas personas, mejor no vaya ahí, pues. Usted tiene que predicarle, ¿cierto?, a las personas en las cuales usted puede mantenerse en santidad y puede demostrar el testimonio de Cristo, ¿cierto? Entonces, esta actitud de Jesús, ¿ya? Eh, que se mezclaba con el rechazo público de los fariseos, de los escribas y de los publicanos, ¿ya? eh, Generaban murmuración en contra del Señor. Y las murmuraciones es un tema importante para Lucas, pues lo manifiesta en el Evangelio, ¿cierto? Varias veces, ¿ya? Y eh, esto se manifiesta o se dice, ¿cierto?, en Lucas 15:2 y también eh, en Lucas, ¿cierto? En la parábola del hijo pródigo, desde el versículo, Lucas 15, del versículo 25 en adelante, ¿cierto? Ahí vemos cómo el hermano mayor ya eh, no estaba muy contento con que su hermano menor volviera a la casa, ¿cierto? Entonces, las murmuraciones en contra de nuestro Señor, ¿ya? También se revelan en la parábola de la viña, en Mateo 20, del 11 al 12, en la respuesta de Pedro, ¿ya?, ante la mujer que ungió al Señor, ¿cierto? En el desprecio público, se podría decir, de los fariseos, en la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús da ese ejemplo que el fariseo oraba así? Señor, te doy gracias porque diezmo, porque soy tan bueno, no hay nadie mejor que yo. Estoy parafraseando el texto, ¿cierto? ¿Ya? Y para que no se, ¿ya? Para que no se me escandalice. Y luego el publicano dice que ni siquiera podía alzar su rostro y decía, Señor, sé propicio a mí. Entonces ahí uno veía la diferencia, ¿cierto? Y eso es que los publicanos no tenían buena fama, ¿ya? O sea, ese es un contexto histórico que hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Entonces ahí vemos que para Jesús era más importante la humildad, ¿ya? El reconocer las faltas delante de Dios era más importante que, ¿cierto?, que portarse bien y enorgullecerse de eso, ¿ya? Entonces, también vemos la cena de Jesús con Saqueo y vemos que la orientación que tenía Jesús chocaba directamente con las expectativas tradicionales que tenían los judíos, ¿ya? Eh, el rechazo eh, que existía hacia la teología de Jesús, ¿cierto? A la actitud sanadora de nuestro Señor, eran las murmuraciones, ¿ya?, de personas que no podían rechazar abiertamente lo que Jesús estaba haciendo. Porque recordemos, ¿cierto?, que cuando Jesús demostraba misericordia o hacía milagros en medio de las personas, el pueblo, o mejor dicho, las personas que lo seguían, le gustaba esto. No sé si me entienden. Entonces, si los fariseos, ¿cierto?, no podían, por así decirlo, rechazar públicamente esto, es porque ellos también tenían conocimiento de esto. Y como no podían ir en contra de Jesús públicamente, ¿qué es lo que hacían? Murmuraban, ¿cierto? Y con eso desprestigiaban obviamente también al Señor y querían obviamente como quitarle autoridad, se podría decir, a lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Entonces, estas murmuraciones llegan, se podría decir, como a su punto más alto cuando Leví, ¿ya?, le ofrece un banquete y se dice públicamente que el Señor comía y bebía con pecadores y cobradores de impuestos. Acuérdense que los cobradores de impuestos
también tenían mala fama porque ellos cobraban excesivamente los impuestos, ¿cierto? Entonces eran considerados como traidores, ¿cierto? Y como siervos como siervos de Roma. Entonces era como una traición se podría decir, como a su nación, el estar cobrando excesivamente impuestos, ¿ya? Entonces, esa afirmación ya pública, como dije anteriormente, le quería quitar autoridad y descalificar a nuestro Señor, ya como buen maestro, ya delante de la comunidad judía. Y con esas afirmaciones declaraban, ¿cierto?, que Jesús estaba fuera, se podría decir, del círculo oficial de la ortodoxia judía, o sea, como de los rabinos tradicionales, o sea, como que con eso, cuando la gente comenzaba a cuestionar a Jesús, es como que le estaba diciendo, tú no formas parte de nosotros, ¿cierto? Entonces, los líderes de la comunidad política y religiosa judía no reaccionaron de manera positiva a lo que Jesús hacía, que era demostrar amor, respeto y misericordia. Entonces, el Señor quería llegar a todos los sectores del pueblo, especialmente a la gente más herida y marginada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor estaba direccionado, ¿cierto?, en su ministerio a sanar y a entregar consuelo. Entonces, este estilo pedagógico, ¿ya?, de enseñanza y profético provocaba ansiedad en las estructuras de poder, tanto en lo político como religioso, en Galilea y en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué le provocaba ansiedad a los religiosos y a los políticos? Porque la gente se estaba yendo detrás de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque Jesús estaba dando en el clavo, se podría decir, en todas las necesidades que la gente tenía. O sea, cuando dice la Biblia, ¿cierto? Que Jesús vino a mostrar al Padre, ¿cierto? Cuando los discípulos están ahí al final del Evangelio de Juan y les dicen, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado con vosotros que aún no me reconocen. Entonces, vemos, ¿cierto?, que Jesús estaba demostrando en carne propia, ¿cierto? Por eso en lenguaje teológico, perdón, se habla de la encarnación de Jesús. O sea, Jesús era Dios, ¿cierto? Es Dios y se hizo ser humano, ¿ya? Y él demostró con sus hechos, con sus obras, con sus milagros, con su vida, con todo lo que él hizo, con sus enseñanzas, demostró el corazón del Padre, o sea, como Dios Padre estaba tan preocupado, ¿cierto? O está, mejor dicho, preocupado de todos aquellos que sufren, ¿ya? Entonces, eh, por eso ¿cómo se llama? A los religiosos de aquel tiempo les producía ansiedad porque estaba, Jesús hizo todo lo que ellos no hicieron durante años, ¿ya? O sea, ellos se dedicaron a enseñar, a predicar, pero no a sanar ni a restaurar a la gente. Y Jesús también les decía, ustedes colocan cargas, perdón, pesadas sobre la gente, pero esas cargas ustedes no las quieren levantar ni con el dedo meñique. O sea, ahí Jesús los confrontaba claramente y les instaba, ¿cierto?, a no ser tan estrictos, se podría decir, con su interpretación de la ley y que obviamente Dios quería que el pueblo pudiera tener libertad, ¿ya? Entonces, ojo, ¿cierto? Cuando nuestras interpretaciones son tan cerradas, ¿ya? Eso lo digo como un tip nomás. No vamos a abrir debate teológico sobre eso, pero de repente en las iglesias hay como interpretaciones muy cerradas y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Solo como una pincelada. Entonces, en Mateo 18, ¿ya? Eh, en, en Mateo, perdón, sí, en Mateo 18, déjeme revisar acá, sí, del 10 al 14, ya, como dije anteriormente, pero específicamente del 12 al 14, la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Se redacta con 75 palabras en griego y en Lucas se utilizaron 89 palabras, ¿ya? Y estos dos relatos, ¿cierto?, que hablan de la misma historia,
tienen 14 palabras en común, ¿ya? Eso como un dato, se podría decir, más científico. Para comprender la cultura de esta parábola, ya debemos entender la posición social que tenían los pastores de la antigüedad. El oficio de pastor en la época de Jesús era despreciado y rechazado por las autoridades religiosas judías. ¿Por qué? Porque este rechazo estaba relacionado con el trabajo que ellos hacían, ¿ya? Los pastores ya no tenían mucha higiene en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el campo, ¿cierto? O sea, ellos estaban preocupados de las ovejas, tenían que caminar a lo mejor probablemente entre medio del barro, del polvo, de la naturaleza. Entonces, eh, se podría decir que ellos no estaban, cuando hacían este trabajo, no estaban tan limpios, ¿cierto? O sea, hoy día uno se puede imaginar, ¿cierto? Cuando uno tiene o habla de repente con un maestro de la construcción, no es que el maestro de la construcción sea sucio, ¿cierto? Sino que él trabaja, ¿cierto? Con polvo, con madera, con, no sé, pues cuando tiene que hacer cuando hay que hacer cemento, hay que romper esos sacos, ¿cierto? De cemento, mezclarlo con agua y un montón de cosas. Entonces, obviamente el trabajar con estas cosas, se podría decir, de trabajo físico, va a ensuciarle la ropa, cuando tienen que pintar, ¿cierto? De repente salta la pintura y un montón de cosas. Entonces, eh, para los judíos, ya la limpieza física estaba asociado a la pureza en el culto. Entonces, la gente que no seguía estas normas de limpieza, no eran bien vistas por ellos, ¿ya? Entonces, es un tema importante, ¿ah? Por eso Jesús, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte en el Evangelio cuando Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿cierto? Porque se limpian por fuera, pero por dentro están llenos de amargura, rabia, odio. Entonces ahí Jesús les decía que así como era importante tener una buena imagen por fuera, también es importante preocuparse de lo interior, del corazón, ¿cierto? De cómo se llama, de que nuestro corazón no esté en esos sentimientos y que podamos tener misericordia, amor y compasión por los demás. O sea, ahí Jesús confronta, se podría decir, esta forma esta interpretación que ellos tenían, ¿ya? De cómo se debía vivir el culto, ¿ya? Entonces, los pastores también eran asociados con los ladrones. ¿Por qué? Porque llevaban a pastar a las ovejas a tierras de otros dueños, ¿ya? Hay documentos antiguos que los relacionan con los cobradores de impuestos y porque los cobradores de impuestos eran, por así decirlo, relacionados con el robo y con la actitud también de no respetar la propiedad ajena. Entonces, era una manera, se podría decir, hostil de rechazar a estos dos sectores de la sociedad. En la Biblia hebrea se enseña a Dios como pastor en el Salmo 23. Un Dios pastor, según el Salmo, es capaz de entender los sufrimientos y las esperanzas de esos grupos sociales que estaban sufriendo el perjuicio y el rechazo de la comunidad, especialmente de los líderes religiosos. Con esta imagen, los líderes religiosos deberían haber entendido o superado los prejuicios, pero el prejuicio continuó. Tradicionalmente se pensaba que una oveja que salía del redil se perdía y se iba a algún lugar y estaba desorientada. Esa desorientación que tenía la oveja la convertía en presa fácil de algún depredador. Y eh, por perder, se podría decir, este sentido de orientación y dirección, la oveja no tenía la capacidad de encontrar el camino de regreso, se podría decir, al redil o al lugar donde estaban todas las otras ovejas. Entonces, esta fragilidad de la oveja ya eh, requería que el pastor la vaya a buscar, porque las posibilidades de regreso eran muy pequeñas y lo único que le esperaba a la oveja era la muerte, ¿ya? Entonces, la imagen del pastor que carga en sus hombros a la oveja, eh,
y nos enseña, ¿cierto?, este cuidado responsable de que el pastor le daba un buen cuidado al rebaño. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto?, cómo nuestro Señor nos enseña a nosotros en la iglesia eh, cómo debe ser el cuidado de las personas, ¿ya? Eh, y eso requiere tiempo, requiere paciencia, ¿cierto? Corrección, con amor, porque cuando las personas se comienzan a alejar de repente de nuestras iglesias, eh, es porque algo está pasando en su interior, ¿ya? Hay, hay algo que las dañó o hay algo que no está bien, ¿cierto? En la forma de pensar o en la forma de cómo concibe la realidad. Y ahí es donde la iglesia en su conjunto, ¿ya? Somos responsables de ir a buscar esas ovejitas o esas personas, ¿cierto? Que ya no están perseverando eh, y de tener esta actitud, se podría decir, de echar sobre nuestros hombros, ¿cierto? A la oveja para que podamos eh, hacer que esa persona vuelva al redil. Ahora la pregunta es, ¿cierto? Porque usted también se habrá encontrado con estos casos. De repente uno va a buscar a la ovejita perdida, ¿cierto? Y de repente la ovejita perdida se escapa se quiere escapar voluntariamente de ser buscada, ¿ya? Y cuando pasa eso, lo que debemos hacer es orar, ¿ya? Colocar delante de Dios a estas personas y que el Señor sea el que cambie el corazón de las personas para que tengan, ¿cierto? Esta actitud del hijo pródigo, ¿cierto? De que se den cuenta que lo que están haciendo está mal. Si las personas no tienen como ese clic en su interior, ¿ya? Nosotros podemos ir a buscar quizás a 100 personas, pero mientras no tengan ese clic, ¿cierto? Es decir, oye, hay algo que estoy haciendo mal, usted las puede ir a buscar, las puede llamar, les puede enseñar la Biblia, ¿ya? Que es lo correcto, pero siempre va a haber, se podría decir, como esa barrera, ¿ya? Y es necesario que nosotros, con la ayuda de Dios, ¿cierto? Con la obra del Espíritu Santo, sea Dios mismo, ¿cierto? El que, como dice el Evangelio de Juan, sea el mismo Espíritu Santo que convenza de pecado, de justicia y de juicio. O sea, eh, nosotros, nuestra labor pastoral nunca tiene que estar separada de la oración, de vivir en santidad, ¿cierto? De estar constantemente clamando por Dios, porque, o sea, de clamar a Dios, perdón, por las personas, porque no es en nuestra fuerza que las personas van a volver, sino que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es ir a buscarlas, pero Dios es el que hace la obra, ¿ya? Eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un pastor responsable deje solas a las 99 ovejas por buscar solo a una? Las posibles interpretaciones, ¿cierto? Eh, si el pastor representa a Dios, la misericordia y las acciones, ¿ya? De nuestro Señor a veces son misteriosas e incomprensibles. Otra posibilidad es eh, pensar que el pastor no tiene mucho sentido de la responsabilidad, ¿ya? O que sencillamente no entiende la gravedad de lo que está pasando. Eh, en la realidad cultural es que ocurría que los pastores no dejaban las ovejas solas, ¿ya? Porque pastoreaban en grupos o las podían dejar en algún lugar seguro. Entonces, un grupo numeroso de animales requiere de varias personas para hacer un trabajo efectivo. Y aquí es donde me quiero detener, porque hay veces, ¿cierto? Cuando nosotros leemos esto lo digo con mucho respeto, ¿ya? Amor y cariño, para que... eh, yo creo que hay veces en que nosotros hemos interpretado de manera muy literal ¿cómo se llama? Esta parábola y otras parábolas, ¿cierto? Cuando dice específicamente, dice eh, que el pastor va a buscar la oveja. Entonces, cuando yo interpreto de manera literal eso, ¿qué es lo que le voy a decir al pastor? Es que, pastor, usted tiene que ir, pues. Así me decían a mí. Es que usted es el pastor, me decían a mí. Y, y es una labor comunitaria.
O sea, y aquí le voy a dar un ejemplo bíblico, ¿cierto? Ya, vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué pasó cuando Moisés comenzó a juzgar al pueblo? Dice la Biblia, ¿cierto? Que Moisés pasaba todo el día, desde bien tempranito hasta bien a la noche, y él juzgaba al pueblo. Y sabe, y ahí aparece Yetro, ¿cierto? Su suegro, y le dice, oye Moisés, ¿cómo haces esto? Dice, vas a terminar muy cansado. Entonces, ahí ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés coloca personas, ¿cierto? Sobre 10, sobre 50 y sobre 100, ¿ya? Para que resuelvan los problemas, ¿cierto? Del pueblo y Moisés veía los problemas más graves. Entonces, aquí yo quiero sacar ese principio que está ahí, delegar, ¿ya? Generalmente nos pasa, ¿ya? Eh, Cuando uno está pastoreando, y con esto yo no quiero restar o sea, no me malentiendan por favor, no le estoy restando la responsabilidad al pastor, sino que estoy diciendo simplemente que ocurre a veces que de repente los pastores estamos ocupados, ¿ya? Ya estamos al cuidado de otras personas, ¿ya? Y ahí es donde se necesita que la iglesia, ¿cierto?, trabaje en su conjunto para ir a buscar esas ovejitas que están perdidas. Y obviamente el primer contacto, ¿cierto? El segundo hasta el tercero lo hará un hermano, ¿cierto? Allá en Labranza lo hará mi hermana Andreita, ¿cierto? Y después de que mi hermana Andreita actúe, ahí después, ¿cierto? Puede entrar el pastor y puede acompañar, ¿cierto? Eh, puede acompañar este proceso de cuidado de las personas. Y aquí yo quiero referirme también, ya si me disculpa, ya, voy a decir también, por ejemplo, cuando usted ve el modelo de Jesús, ¿ya? ¿Cuál es el modelo de Jesús? Jesús ya buscó a sus discípulos, dice la Biblia, que él fue a buscar a sus discípulos, ¿ya? Él los escoge, ¿ya? En Marcos dice que Jesús pasó orando toda la noche, ¿cierto? Y luego de eso, Jesús escoge a sus discípulos, ¿ya? Entonces aquí vemos el modelo bíblico de cuidado de las personas. ¿Cuál es el modelo bíblico? Jesús entrenó, ¿cierto?, a los 12 apóstoles o a los 120 se podría decir que estaban ahí, porque acuérdense que aparte de los 12, había más personas que estaban en este círculo de personas que aprendían de Jesús, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Luego viene el Espíritu Santo y ¿quiénes son los que hacen la obra que Jesús hacía? Los apóstoles. Entonces, ahí uno ve que el modelo bíblico de cuidado de las personas ya no recae solamente en una sola. Deben haber más personas que tengan labores pastorales, ¿cierto? Dentro de la iglesia, porque nos dice la Biblia, ¿cierto? Y con esto vamos a seguir con esta idea, vamos a leer Efesios 4, ¿ya? Efesios 4 dice claramente que eh, somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Bueno, habla de la unidad del Espíritu, pero dice que eh, ¿cómo se llama? Dice que, dice así, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una sola misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios, perdón, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y después que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya, y de ahí si usted sigue leyendo, ¿cierto? Porque ¿cómo se llama? Nos saltamos hasta el versículo 11, ¿ya? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces ahí vemos al apóstol Pablo, como para no alargarme más, ¿cierto? Vemos al apóstol Pablo que él dice que Dios ya instituyó el cuerpo de Cristo y que en la iglesia hay diferentes labores, ¿cierto? Pero todas esas labores se complementan, ¿ya? Y lo más importante que ahí dice en plural, a algunos constituyó apóstoles, a algunos constituyó profetas, a algunos constituyó evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Ves? ¿Se da cuenta que no es trabajo de una sola persona? ¿Ya? Entonces, eh, a lo mejor ya en la iglesia no van a haber, no sé, dos pastores a cargo de una iglesia, pero va a haber un pastor a cargo de la iglesia, pero van a haber hermanos que tienen dones pastorales, que tienen ese amor, ese cuidado por el otro, ¿ya?
y ahí es donde uno tiene que trabajar en conjunto, ya que Dios nos dé la sabiduría para trabajar en conjunto y tener cuidado, ¿cierto? Ese cuidado pastoral por aquellas almas que lo necesitan, ¿ya? Aquellos, ¿cierto? Que necesitan quizás una llamada y que a lo mejor otros dicen, pero ¿cómo si ya somos grandes para que nos estemos fijando en esos detalles? Pero hay personas, ¿cierto? Que vienen de base quizás con algunas carencias, vienen con familias destruidas, vienen, ¿cierto?, con contextos donde hay mucha discusión, mucha pelea, falta de cariño. Uno no sabe, ¿ya? A ciencia cierta cómo un abrazo puede cambiar la vida de una persona. Un detalle tan pequeño. Pero a lo mejor hay personas que en su vida nunca recibieron un abrazo. Y ahí es donde, ¿cierto? eh, lo importante de la iglesia, que la iglesia sea cariñosa, ¿cierto? Que la iglesia sea hospedadora, que la iglesia se preocupe de los unos por los otros. Y de esa manera, en conjunto, como cuerpo de Cristo, nosotros vamos a encarnar, ¿cierto? Vamos a colocar en práctica esto que Jesús enseña, ir a buscar, ¿ya? A la oveja perdida. Y a lo mejor, eh, cuando salgamos a buscar a esas ovejas que están perdidas, no va a ir solo el pastor, va a ir el pastor, ¿cierto? Con algunos hermanos y después a lo mejor va a haber un segundo grupo, un tercer grupo, un cuarto grupo, grupos de hermanos, ¿cierto? Que van y salimos a visitar y todos cumplimos con la misión de ir a buscar esta oveja que está perdida. Entonces, eh, el mensaje de la parábola es claro, ¿ya? El pastor está comprometido con la oveja que se pierde, ¿ya? Y en esta historia se supone que las 99 restantes están bien protegidas en algún lugar seguro. Se trata de un pastor responsable y dedicado que está muy pendiente de todas y cada una de sus ovejas, independiente del tamaño del rebaño, ¿ya? Y yo se lo digo, ¿cierto? Y con esto no me estoy justificando, pero eh, cuando nosotros, ¿cómo se llama? Eh, pasamos, ¿cierto? Este proceso pastoral, uno lo trata de hacer con la mejor conciencia posible, de visitar a todos, pero uno, como dice por ahí el dicho, un ser humano no es pulpo, ¿ya? Entonces, uno puede visitar, ¿cierto? Pero quizás no va a poder ser cercano con todas las personas, porque no da el tiempo, hermano, y se lo digo por experiencia. Por eso es necesario que la iglesia en su conjunto haga este trabajo, ¿ya? Y yo se lo digo también porque cuando estuvimos, ¿cierto? Pastoreando, a mí me vino una licencia por estrés, ¿cierto? Precisamente, ¿cierto? Por estar muy ocupado, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros entendamos que todo, ¿cierto? Aquí no voy a hablar solamente en favor de los pastores, sino que también para aquellos hermanos, ¿cierto? Que asumen mucha responsabilidad. eh, Todos somos seres humanos y nos cansamos, ¿ya? Entonces, cuando usted vea que de repente hay un hermano muy activo y se desapareció 2 semanas de la iglesia, sepa que él también tiene que descansar, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los pastores cuando dicen, eh, ¿cierto? Pastores que lo estuve llamando. Y a lo mejor el pastor en ese momento, ¿cierto? Había terminado una visita y necesitaba descansar un momento para seguir la hora, ¿cierto? Entonces son cosas de la vida práctica y le estoy dando estos ejemplos para que usted entienda de lo importante que es que pastoreemos en comunidad. Si nosotros pastoreamos en comunidad, hermano, déjeme decirle que cuántas almas le vamos a arrebatar al reino de las tinieblas. De eso sí estoy seguro. Se lo doy firmado, como que me llamo Daniel Toledo, es que si logramos actuar en comunidad, no, ahí sí que el reino de las tinieblas retrocede, pero fuerte, 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 fuerte. ¿Cierto? Porque hay un salmo que dice por ahí, ¿cierto? Que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿cierto? Y eso no se aplica solo al culto, pues. Si yo voy a hacer la obra de Dios y voy con un grupo de hermanos, ¿cierto? Jesús dijo, si dos o tres están en pos de mí, estoy ahí en medio de ellos. O sea, cuando una comunidad, un grupo pequeño, cinco, tres hermanos, ¿cierto? Se mueven a un lugar que no es cristiano, la presencia de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque hay
cristianos, ¿cierto? Aunque sean dos o tres y están en comunión, detalle importante, ¿ya? Ahí está Dios y la oscuridad comienza a retroceder, ¿ya? Entonces, esta parábola también se ha relacionado a la actitud, ¿ya? Del pastor, ¿ya? Eh, con la teología de la encarnación. El pastor desde esta perspectiva es Jesús, que llega a buscar y a encontrar a la humanidad perdida, que está representada por la oveja, y en esta interpretación alegórica, ¿ya? Las 99 ovejas son los ángeles de Dios que están pendientes para apoyar al pastor a encontrar a la oveja perdida. Aquí estoy hablando de una interpretación, ya no me, ya, de las interpretaciones que se ha dado de esta parábola, ¿ya? Y desde la perspectiva bíblica, la parábola de la oveja perdida se puede relacionar con varios pasajes. En primer lugar, el Salmo 23 que nos da la imagen de Dios como pastor. Este poema, ¿ya? Porque recordemos que los salmos están escritos en lenguaje poético, ¿ya? Este poema nos da eh, una referencia bíblica para entender que Dios está pendiente de su rebaño, lo alimenta y hasta lo unge con aceite. Y esto nos muestra una preocupación seria por el bienestar integral y la salud física de las ovejas. Y aquí, ¿cierto? Nuevamente vamos a hablar de que el evangelio no está fraccionado, ¿ya? Por eso es importante y que yo sé que las iglesias lo hacen, pero es bueno recalcarlo. Yo sé que las iglesias, por ejemplo, reúnen canastas familiares, dan ofrendas a las, ¿cómo se llama? A las personas que están en necesidad, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, como ¿se acuerda que en la clase pasada hablamos harto del diezmo? Bueno, ya, ahí como paréntesis, ¿cierto? Cuando uno está metido, se podría decir, en la administración de la iglesia, ¿ya? Hay muchas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas, pero por lo menos en la experiencia que nosotros hemos tenido, tanto como hermano y como pastor, ¿ya? Las iglesias sí eh, apoyan, ¿ya? Y cuidan de manera integral a los hermanos. Entonces, nuestra labor ya como hermanos, cuando nosotros cuidamos pastoralmente a los otros, no es tan solamente decir, hermano, hoy día yo vengo a orar por usted y vamos a levantar los brazos, ¿cierto? Y gloria a Dios, que eso está bien, pero si usted ve una necesidad física en el otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No le vamos a decir, pastor, entregue una canasta, sino de lo que yo tengo, ¿cierto? mm, Ofrendo a aquel que está en necesidad y también, ¿cierto? Porque hay que sumar el esfuerzo, porque hemos hablado hoy día del pastoreo en comunidad y también le podemos decir, pastor o el consejo ministerial sabe que aquí vimos una familia que está en necesidad, se le puede entregar una canasta, amén, ya, amén, se organiza, ¿cierto? Y se entrega la canasta. Entonces ahí uno se va dando cuenta que independiente de lo que usted entregue, sea mucho o poco, todos los esfuerzos van sumando, ¿me entiende? Y al final la bendición se multiplica si usted de manera individual, en conjunto con la iglesia, ve a un hermano o una hermana que tiene necesidad, entonces usted se suma, ¿cierto? A bendecir a otro, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto? Que si Dios es nuestro pastor, ¿ya? Dios está encargado, se podría decir, de nuestra salud de manera integral, o sea, nuestra salud espiritual, nuestra salud física, en lo económico, ¿ya? Y es ahí, ¿cierto?, donde nosotros tenemos que, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, tenemos que tener, ¿cierto?, un corazón bondadoso, porque eso es cuidado pastoral. El cuidado pastoral no es tan solamente preocuparme del alma, ¿cierto?, de la salvación, que está súper bien, ¿ya? Que está súper bien, y a eso le añadimos, ¿ya? Este cuidado integral, el ayudar, el bendecir, ¿cómo se llama? Si usted ve, por ejemplo, que en la iglesia hace falta algo, que nazca de usted ofrendar eso que falta. Si usted ve a un hermano, una hermana que tiene necesidad, usted nace, que nazca de su corazón, ¿ya? El tener cuidado pastoral
por el otro. ¿Ya? En Ezequiel 34 vemos que posiblemente este haya sido uno de los textos que inspiró a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 34, 4 y 16 se habla de las ovejas que están descarriadas. En Ezequiel 34, 6, ¿sí? De las ovejas perdidas y dispersas en las montañas. El pastor las buscará y cuidará y también juzgará a sus opresores. Ezequiel 34, 11, 16, 17, 20 y 22, ¿ya? Y Dios mismo identificará un pastor según la tradición de David para que las pastoree. Ezequiel 34, 23 y 24, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo nuestro Señor se puede haber identificado. Entonces, a mí me gustaría que mi hermana Andreita me pueda comentar, ¿ya? Que alguna opinión sobre lo que estamos hablando, porque para poder escuchar su opinión, mi amada hermana Andrea. Bueno, es una parábola muy conocida. Yo la vengo escuchando hace mucho tiempo. Una de las parábolas que más se habla en medio del mundo cristiano, pero tomarlo así del punto de vista como se está hablando ahora es un poco más profundo. Uno como que la ve como, un pastor y las ovejas y sería, pero es mucho más allá. Y es muy interesante todo lo que tú, mi hermano, decías, porque eh, cuesta tener un corazón pastoral, seamos sinceros. Es como que somos un equipo, pero cada uno juega de la manera más mejor que la puede hacer. Pero cuesta trabajar en equipo. Y si trabajásemos en equipo, como decías tú, la iglesia sería de otra manera. Y también lo mismo que decías sobre los pastores, muchas veces uno pretende que el pastor, bueno, últimamente me ha salido harto el video de que cómo la congregación ve al pastor y le ponen traje de médico, doctor, policía. O sea, el pastor las tiene que hacer todas, pero, pero resulta que detrás de ese pastor hay familia, hay hijos, hay una vida también psicológica, todo lo que conlleva ser pastor, porque es un gran trabajo. Entonces, muchas veces nosotros queremos que el pastor nos solucione todos los problemas, pero no nos consideramos a nosotros mismos que también podemos ser de apoyo para nuestro pastor, para la esposa del pastor, para la familia pastoral, porque muchas veces también, como decías tú, llega el agotamiento psicológico, físico, y nosotros como ovejas no nos damos cuenta de esa falta de, o sea, no falta, sino de ese cansancio. Y nosotros somos faltos porque no nos damos cuenta de esa necesidad que muchas veces los pastores tienen. Por eso que muchas veces nos instan también a de que debemos estar orando por el pastor, porque uno ve en este caso a nuestro pastor, porque él es nuestro pastor, el que nos pastorea como iglesia, como hijos de Dios, pero también el pastor es hombre, es esposo, es padre, es hijo y es nuestro pastor. Y muchas veces, no sé, pues una llamadita para saber cómo está el pastor, una llamadita a su esposa o acercarnos a él, preguntarle, pucha, pastor, ¿cómo está? Pues uno siempre se acerca, pastor, ¿sabe qué es? Conocí a una persona y tiene un problema y la podríamos ir a visitar, qué sé yo. Pero muchas veces no tomamos en cuenta también el hecho de preguntarle al pastor cómo está. Y nosotros como hijos de Dios, que llevamos un poco más de tiempo dentro de la iglesia, también deberíamos, me incluyo, ser conscientes también y ir en esta ayuda pastoral, ayudar al pastor para trabajar juntos. Eh, Porque, bueno, nosotros estamos acá en una iglesia pequeña, me imagino yo la labor en una iglesia más grande, que muchas veces las ovejas no se conocen entre ellas mismas, el pastor tampoco las conoce. Entonces, es un tema bien complejo, pero que el Señor nos ayude para poder ser conscientes de nuestras labores que tenemos también dentro de la iglesia como hijos de Dios
es verdad que el Señor nos va capacitando para poder trabajar dentro de la iglesia. Y también hay cursos, también hay, en esta misma instancia, el Señor también va trabajando en nuestros corazones y uno va discerniendo también por medio de la palabra, por medio del Espíritu, de que podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces igual nos encontramos que como que somos, no, ¿cómo decirlo? Somos, no estamos aptos, ¿me entiendes? No, yo no sé hacer eso. No, ¿cómo voy a orar yo? No, ¿cómo voy a ir a visitar yo al hermano? Pero al final somos todos un equipo y que el Señor nos ayude para poder darnos cuenta también, que el Señor nos muestre eh, la capacidad que Él también nos da para poder actuar en un momento dado, en un caso dado, porque muchas Amén. veces uno se da cuenta de las cosas, pero uno se hace el loco, se hace la loca, como decir, no, yo no me voy a meter ahí, porque no, va a ser compleja la cosa, no, mejor no. Pero al final el Señor pasa que eh, el Señor pone a esa persona en nuestro corazón y es imposible el hecho de decir que no. Y al final igual terminamos ahí orando por esa persona y estando con esa persona, pero no siempre nos damos cuenta o le hacemos el quite, que es más fácil. Entonces, que el Señor nos ayude como congregación, como hijos de Dios, a poder estar aptos, a estar dispuestos, a también a poder hacer esta labor que no es fácil, porque nos pasa muchas veces de que estamos con esas personas y, y después las personas se vuelven a alejar y uno queda ahí pues, con el corazón roto, triste, y al final uno se da cuenta de que al final el único que termina la obra y la comienza es Cristo. Uno es nada más un instrumento en las manos de Dios. Y porque eso Amén. también nos desanima cuando vemos que todo va bien y de repente todo se viene abajo y esa persona se aleja, se va y retrocede y cuesta asimilar aquello. Pero como decías tú, queda nada más que orar, orar por esas personas y, y el Señor en algún momento las atraerá con sus cuerdas de amor al redil de nuevo. Entonces es un trabajo bien arduo y muy, ¿cómo se llama esto? Que te marca tu vida, te va dejando huellas en tu vida y eso también ayuda a de que muchas veces uno sepa cómo actuar o cuándo callar también. Entonces, esa es mi apreciación, a lo mejor me alargué un poquito, pero esa es mi apreciación de acuerdo a todo lo que hemos hablado en esta tarde. Claro, mi hermana Angélica había levantado la mano, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, yo lo que puedo aportar a lo que dice la Andrea, bueno, en su momento para que no se me escandalicen, yo igual estuve descarriado hace mucho tiempo, y también hacían ese proceso de ir a buscarme, pero había un momento en que yo no quería escuchar, pues entonces yo iba, oraban por mí y todo, me hacían comida rica, todo eso, pero llegó en su momento en que Dios fue el que tocó mi corazón. O sea, todo eso obviamente sirvió, yo no estoy diciendo que no sirva, ojo con eso, sirve. El no perder contacto, se podría decir, con el círculo de la iglesia sirve un montón, ¿ya? Pero en su momento yo tampoco quería escuchar, quería seguir metido en mi mundo, era muy chico, tenía como 20 años, hace mucho tiempo atrás, pero en su momento, obviamente cuando uno vuelve al Señor, ahí uno valora todos esos gestos de amor y, y los recuerda con cariño, ¿ya? Entonces, eh, claro, como dice la Andreita, ¿cierto? Para pastorear eh, de manera, eh, se puede- se podría decir, comunitaria, debemos recordar este texto, ¿cierto? Primera de Pedro 2 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios.
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí vemos el apóstol, ¿cierto? Vincula el llamado al sacerdocio. Y ahí nadie se puede sacar la responsabilidad porque yo creo que ningún cristiano me puede decir, no, es que yo no estoy llamado a orar, o sea, todos estamos llamados a orar. Entonces, cuando usted, ¿cierto? Cuando usted diga, oh, tantas almas que se pierden en el mundo, entonces yo le voy a decir, ore por esas almas que usted está, ¿cierto? Porque Dios nos instituyó, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar de la teología de la Reforma, ¿ya? Una de las cosas que atacó Martín Lutero eh, cuando pega, ¿cierto? Estas 92 tesis es el sacerdocio universal, ¿cierto? Sacerdocio universal quiere decir que todos los cristianos, ¿cierto? Que creen en Cristo y que han recibido la presencia de Dios, ¿cierto? Han sido eh, sellados por Dios con su Espíritu y por lo tanto, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿ya? Está viviendo en santidad, está obedeciendo, usted tiene la capacidad por Dios de orar por otros, porque el poder es de Dios, no es de la iglesia, ojo con eso, ¿ya? Entonces, eh, eh, si los cristianos entendiéramos que Dios vive dentro de nosotros, ¿cierto? Que usted puede vivir en santidad, que está orando constantemente, que lee la Biblia, que tiene devocionales en su hogar, no deberíamos tener temor a enfrentarse, podría decir, el reino de las tinieblas, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, ¿cierto? Así dice la Escritura. Entonces, yo creo que hace falta que nosotros nos arraiguemos más a esas promesas, y con esto no estoy diciendo que usted va a andar como llanero solitario haciendo lo que usted quiera. Usted le puede avisar a su pastor, ¿cierto? Decir, pastor, yo voy a salir, el Señor colocó en mi corazón visitar a esta persona, amén, amén. Y usted puede ir a visitar, o sea, tener este gesto de amor, ¿me entiende? O sea, si usted me resume, ¿ya? ¿Qué es el cuidado pastoral? Es que usted tenga amor. Ese es el resumen. Amor, amor por el otro, preocuparse de manera genuina por el otro, sentir el dolor del otro, que eso proviene de Dios, obviamente, pero eh, y esto ataca, se podría decir, abiertamente el individualismo en el cual nosotros vivimos hoy en día, porque a nosotros nos cuesta vivir en comunidad, ¿ya? Eso es así a todos, ¿ya? Yo no me estoy sacando del saco aquí. Nos cuesta vivir en comunidad, nos cuesta, ¿cierto?, el luchar por el otro, ¿cierto? El dar lo mejor por el otro. Acuérdense que Jesús dijo, no hay mayor amor que este, el dar la vida por los amigos. Y esa no es solamente labor del pastor, es labor de la iglesia. O sea, nosotros somos cristianos, ¿cierto? Pequeños Cristos, debemos demostrar el mismo amor que Cristo demostró en la cruz. Entonces, y esa manera de pensar va rompiendo, se podría decir, los esquemas como estos cargos, ¿cierto? Esta hegemonía, ¿cierto? Toda esta estructura que de repente tenemos en la iglesia, ¿ya? Y nosotros debemos demostrar el amor de Cristo, ¿ya? Y eso se hace de manera concreta, ¿ya? De la manera que usted pueda, o sea, si aquí no estamos diciendo que usted vaya a ser un teólogo, no, si la palabra que el Señor, ¿cierto?, coloque en su boca, la palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Y si usted lee un versículo bíblico, usted no sabe lo que puede hacer ese versículo bíblico en la vida del otro. O si usted tiene la posibilidad, ¿cierto?, de ofrendarle a un hermano, o si usted tiene la posibilidad, detalles tan pequeños, de ser hospedador, de ofrecer un almuerzo, de ir a dejar, ¿cierto?, un hermano en auto, si usted tiene en auto, hay tantos detalles pequeños que se pueden hacer, ¿cierto?, en pos de este cuidado pastoral, ¿cierto? Y todo eso suma y hace, ¿cierto?, que el amor se vuelva real en nuestra vida y así podamos mostrar a Cristo. Y para ir finalizando, esta parábola es una respuesta, se podría decir, a las actitudes de las autoridades religiosas judías. Las ovejas perdidas representan a las personas que no se sentían bien en los sistemas religiosos tradicionales. El mensaje de Jesús era una alternativa espiritual transformadora, ¿ya? Y pertinente a las necesidades reales de los judíos, ¿ya? Eso quiere decir que dentro de los judíos, al igual como ocurre en el día de hoy, había personas que se sentían solas, había personas, ¿cierto?, que estaban enfermas, había personas que, ¿cómo se llama?,
que, que tenían diferentes necesidades y Jesús vino a satisfacer esas necesidades que las personas tenían. Entonces, cuando usted me diga, esto le digo con respeto, ¿cierto? Amén. Amén por el respeto, ya. Lo digo con respeto, pero claro, cuando usted se pregunte, ¿ya? A usted mismo y usted diga, soy cristiano, automáticamente usted se tiene que preguntar, ¿a cuántas personas estoy cuidando? ¿Me entiendo, no? Porque eso es ser Cristo, ¿me entiende? Eso es ser cristiano. No es simplemente decir, no, es que este hermanito tiene el don pastoral y que, ¿cierto? Y que, en que empezamos, ¿cierto? Con, no, es que, ¿cierto? Porque hay algunos más avanzaditos en la iglesia que van a decir, es que yo no tengo el don. Ya, a lo mejor usted no tiene el don, hermano, pero la Biblia dice que Dios es amor y todos los hijos de Dios deben demostrar amor. Y el llamado, ¿cierto? Es a mostrar amor. El llamado es a la iglesia a que si usted ve, ¿cierto? Eh, si usted ve, por ejemplo, que, no sé, que un hermano, no sé, se le murió algún familiar, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, es que usted le mande un mensaje por WhatsApp. Si usted no puede ir a visitarlo, ¿cierto? Si no puede ir al funeral, decir, enviar un audio, sabe que hermano, no puedo ir, pero pucha, siento su dolor, su pérdida, que el Señor le bendiga, le entregará algún versículo. Lo mínimo, ¿cierto? Esos gestos tan mínimos, hermano, marcan tanto la diferencia, o sea, que de verdad se lo digo, marcan tanto la diferencia, ¿cierto? Y Jesús dijo, y con esto termino, Jesús dijo, en esto conocerán en que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Entonces, si usted me pregunta a mí, como pastor, ¿a qué iglesia me gustaría ir a mí? Yo veo una iglesia donde todos se aman, yo me voy a esa. Ah, no, ya. Es una broma, pero entre la broma, ¿cierto? Claro, o sea, a uno le gustaría pertenecer a una iglesia donde la gente se preocupa de uno, ¿ya? Y eso hace tan bien para todos, porque todos tenemos momentos de debilidad, como dijo Andreita, todos nos sentimos débiles, de repente tenemos ganas de llorar, de repente nos sentimos incomprendidos, y bueno, y ahí es donde tiene que estar la iglesia. Así que quédese con eso, amada iglesia. El llamado pastoral es comunitario, amén. Gloria a Dios por eso. Apoya a su pastor, apoya a los diáconos, salga a visitar. Si se siente indigno, entonces hagamos un estudio de la gracia de Dios, porque nadie es digno. Yo no soy digno de enseñar lo que estoy enseñando. ¿Quién me va a salvar en el día cuando venga Jesús en su segunda venida? La sangre de Cristo, nada más. No es el ministerio que hayamos tenido, no son las personas por las cuales oramos, no son los enfermos por los cuales oramos, ¿cierto? No son las personas a las cuales llamamos por teléfono, no es nada de eso. Solo Cristo me va a salvar. Por eso, si usted se siente indigno, hermano, hermana, aférrese a Cristo porque su justificación está en el cielo. Ahí está nuestra justificación. Y fruto de esa justificación, ¿cierto? Como un reconocimiento, como un agradecimiento, ¿ya? A lo que Dios me ha perdonado tantas veces, entonces yo por eso le quiero servir. No porque sea digno, sino por gratitud. Así que vamos a estar finalizando. Esposa mía, no sé si quieres decir alguna opinión y luego le voy a pedir por favor que pueda orar. Ah, Sí, que pueda dar una opinión y luego que pueda orar. sí, sí, solo, bueno, meditaba en este tiempo eh, el hecho de que cómo el Señor se va mostrando como pastor en el Nuevo Testamento y después cómo eso se cumple en Cristo. Eh, Dios siempre ha sido, la Biblia como que atraviesa esa forma del Señor de ser un pastor, de ser un cuidador. Y sin duda que cuando el Señor llega a nuestra vida, eh, cuando estábamos, como dice la Biblia, muertos de nuestros delitos y pecados, sin duda que nosotros éramos personas egoístas, individualistas, que pensábamos nosotros mismos, nuestro entorno, nuestra propia familia, se puede decir, nuestros propios personas queridas, pero cuando llegamos al Señor, sin duda que Él como que abre nuestros ojos y nos hace ver más al perdido, nos hace ver de la necesidad que tenemos de Dios.
Eh, Como dice también allí la palabra en el Nuevo Testamento, creo que es Corintios, dice, habla del ministerio de la reconciliación. Entonces, como el Señor nos saca de nuestra individualidad, de nuestro egoísmo, y nos lleva a ser personas que como que generen puente con otros y que los lleven al Señor. Y yo pensaba igual en esa capacidad del Señor de ser pastor, porque la Biblia habla de que Él es el pastor de los pastores. O sea, nosotros no somos, se podría decir, no somos pastores así como porque yo quiero o porque, no sé, se me da fácil, sino que realmente es un llamado del Señor, es es una vocación que el Señor coloca, es un don que el Señor coloca. Entonces, como decía mi esposo, idealmente todos deberíamos tener en cierto sentido ese don pastoral, el don de cuidar a los demás, el don de poder estar atento al que se ha caído, al que está más débil, al que está recién iniciándose en la fe, a poder cuidarlo. Como decía Pablo aquí también en el Nuevo Testamento, a tener conciencia frente al débil. Aquí yo no lo voy a hacer caer, por ejemplo, no voy a hacer piedra de tropiezo. Entonces, todo eso es como, se refiere a tener un cuidado realmente de las personas que el Señor quiere también alcanzar. Entonces, meditaba en eso, en cómo el Señor nos lleva a también nosotros como sus hijos a ser personas que se preocupan por el otro. Y yo creo que cada uno de nosotros debería tener, en cierto sentido, sabemos que el Señor reparte sus dones como Él quiere, pero en cierto sentido tendríamos que tener Ujú. la compasión y el amor del Señor por aquellos que están perdidos. Eso es lo que puedo compartir. Bueno, para ir finalizando, ¿se acuerdan de esa alabanza que dice, ayúdame a mirar con tus Eso. ojos, yo Mm, quiero sentir con tu corazón, claro. Mm, no quiero vivir más siendo insensible. mm, Ya, hasta ahí vamos a cantar y le recordé esa alabanza porque eso es algo que cantamos en la iglesia, ya, una alabanza bien conocida. Y vamos a orar, así que yo voy a partir orando por el esposo de nuestra hermana Sonia, ¿ya? mm, Para que el Señor tenga misericordia de su vida, para que obre en su corazón, y luego tú terminas orando por el estudio y mm. por todos los que van a escuchar también este estudio. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias eh, por este recordatorio que tú nos das en primer lugar de que tú eres, cierto, nuestro pastor y Sí, tú Señor. saliste a nuestro encuentro. Mm, Tú nos fuiste a buscar. mm, Te doy gracias porque eh, tú fuiste el que impediste, Señor, que nosotros siguiéramos ese camino de mm, perdición y nos fuiste a encontrar con amor, nos diste gozo, nos diste paz y nos diste alegría. Gracias por ese día en que te pudimos conocer y mm. gracias también porque a lo largo de nuestro caminar cristiano tú has colocado personas que se han preocupado por nosotros. Sí, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, que tú les bendigas. Mm, Yo sé que en algún momento hubo alguien que nos habló, alguien que oró por nosotros. Te pedimos que tú bendigas a todos aquellos que se preocuparon de nosotros de manera personal, a aquellos pastores, a aquellos hermanos, Señor, y que tu gracia siga obrando en sus vidas para que ellos también sigan haciendo esta obra y también mm, oramos por nosotros para que nos ayudes a nosotros también a repetir ese buen ejemplo mm, y salir al encuentro de aquellos, ¿cierto?, mm. que te necesitan. Queremos en esta Sí. hora orar por el esposo de nuestra hermana Sonia. Mm, sí, Señor. Tú conoces su situación, pero también, Señor, nosotros conocemos que en tu palabra hay tantas promesas. Y te pido, Padre Santo, que el poder, Señor, maravilloso de Cristo, el poder de la resurrección, se manifieste, Señor, en el esposo de nuestra hermana Sonia, que tú Mm, obras en su vida, que por sobre todo tú obres en su corazón, Señor, mm, y que el Padre Santo, en primer lugar, pueda llegar a conocerte, que tú tengas misericordia y compasión de su vida y él pueda conocerte en primer lugar a ti. Y en segundo lugar, obramos, Señor, y, perdón, oramos mm, para que tú obres también en su salud física, porque para ti no hay nada imposible, porque mm. como hemos visto hoy día, Señor, tú estás preocupado, Señor, Sí, de Señor. aquellos que están enfermos. Tú Mm, estás cercano al dolor de nosotros. No mm, eres insensible, Señor. Y mm. por eso te damos gracias.
y entregamos, Padre Santo, la vida del esposo de nuestra hermana Sonia a tus pies para que tú tengas misericordia. Eso es lo que te pedimos, Señor. Ten misericordia de su vida, también ten misericordia, Señor, del corazón de nuestra hermana Sonia. Dale compasión, abrázale, Señor, llévate su tristeza, dale paz, dale armonía, Señor, y ayúdale en cada momento, Señor, en que ella tiene que cuidarlo. Bendice a su familia, a su nieta, Señor, a todo su núcleo familiar. Oramos, Padre Santo, que tú también les des la salvación y les concedas la vida eterna solamente por misericordia. Mm. Porque no es que nosotros merezcamos algo, Señor, porque no lo merecemos, pero sí, Señor, podemos, como dice tu palabra, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Así que te damos gracias por esa promesa y entregamos esta oración, Señor, a ti, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias porque tú eres nuestro fiel y nuestro buen pastor, Señor, como dice tu palabra. Amén. Gracias porque, Señor, en tu palabra, Señor, en tus promesas podemos ver que tú eres el pastor, Señor, que cuando nos queremos apartar, Señor, tú nos atraes hacia ti. Amén. Y reconocemos que somos ovejas, Señor, que somos ovejas muchas veces insensatas, que no tenemos la capacidad propia, Señor, de poder dirigirnos solas, de poder ser autosuficientes. Te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos ayudes, Señor, a poder, como es tu palabra, a poder depender, Señor, de ti, Amén. a poder, Señor, confiar, Señor, en que, como dice el Salmo, Señor, tú eres, Señor, nuestro pastor y nada nos va a faltar, Amén. Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener más claridad respecto a tu palabra, Señora, como tú, Señor, nos cuidas cada día. Sin duda hay momentos en que ni siquiera nos damos cuenta, Señor, de tu protección, Sí, Señor. pero allí estás tú, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, de todo mal, Señor, como dice tu palabra. Y Amén. oramos, Padre, para que podamos, Señor, estar quietos en ti, para que podamos descansar, Señor, en tus pastos, para que tú, Señor, nos ayudes infundiéndonos aliento, como dice el Salmo 23, Señor, que tú, Señor, nos ayudes y nos bendigas, Padre. Oramos también, Señor, por nuestros pastores también. Oramos, Amén. Padre, para que tú, Señor, les reconfortes como el pastor de pastores, Amén. para que tú, Señor, les ayudes, Señor, en esta tarea ardua, Señor, que es también el pastorado, pues la labor pastoral, Señor. Yo te pido que tú bendigas al pastor Luis, a su esposa, Señor, bendigas a nuestra pastora Carmen, Señor, que Amén. tú les fortalezcas, Señor, en tu poder, Señor, que tú les llenes, Señor, de tu espíritu y que tú, Señor, les ayudes a continuar la carrera, Señor, con fe, Señor, con perseverancia, Amén. con gratitud, Señor amado, y con fidelidad. Te pido que tú les bendigas, Señor, y que quedamos en tus manos. Y te pedimos también que a nosotros también nos ayudes, Señor, a poder tener esta mirada pastoral, a poder tener compasión, Señor, de esas ovejas que están perdidas, Señor, de esas personas que no te conocen, y poder, Señor, predicar tu palabra, poder llevarlos a ti, Señor. Danos esa capacidad, danos el palabras, Señor, sabias, danos de tu espíritu, Señor, para poder impactar a otros también y reflejar tu amor, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos muchas gracias, Padre, por este estudio, por lo que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les Amén. bendiga mucho. Muchas bendiciones. Saludos a todas las iglesias y estamos en contacto. Abrazos, bendiciones para todos. Bendiciones. Que estén bien. Bendiciones.